Hola, gracias por verme otra vez. Hoy les voy a enseñar a tejer este precioso gorrito. Es un gorrito que va de lado, chuequito, se ve muy hermoso y está muy fácil de hacer. Para este gorrito es tamaño adolescente o adulto casi. Yo voy a necesitar hilo, se llama bebé, es hilo que encuentro aquí en México. Contiene 225 metros. En total me lo gasté todo lo que me sobró del gorro lo utilicé para el pompón para que quedara así de esponjosa. Entonces yo utilicé dos bolitas porque lo usé en doble hebra, ya dependiendo de ustedes si encuentran uno más grueso o también lo utilizan en doble hebra. Este está muy esponjosito, muy bonito, muy perfecto para un gorrito. Y también utilicé un gancho del número 4. Muy bien, vamos a ver el paso a paso. Bueno, como ya les dije, vamos a trabajar el hilo en doble hebra, gancho del 4 y lo primero que se tiene que hacer es su nudito deslizado, así. Vamos a empezar con 3 cadenas. Nos vamos a saltar la última y en este vamos a hacer un punto medio alto. Y en la última cadena igual otro punto medio alto. Hacemos una cadenita, giramos. En el primero vamos a hacer otro punto medio alto. Y en el segundo vamos a hacer un aumento de puntos medios altos. O sea, 2 puntos en ese mismo punto. Sería 1 y 2. Hacemos una cadenita para regresar. Y de este lado seguimos con 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. Hacemos una cadenita, giramos. De este lado hacemos 1, 2 y en el tercero de nuevo un aumento. Un punto y 2 puntos. Y es básicamente lo que vamos a repetir. De este lado de donde queda la hebrita de donde iniciamos, el tejido va a ir parejo. Y cada que regresemos hasta este lado, vamos a hacer un aumento y el tejido se va a ir yendo en diagonal hasta que tengamos lo que es la mitad de nuestro contorno del gorro. Todo va a depender para quién es su gorro, de qué tamaño lo necesitan. Entonces de nuevo iniciamos con una cadena y hacemos ahora 4 puntos medios altos. Cuatro. De este lado no hay aumentos. Una cadena y de nuevo los 4, pero en el último hacemos aumento. En total serían 5. 1, 2,
3, 4 y 5 por el aumento. Hacemos una cadena, regresamos hacia acá con 5 puntos nada más. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadena, volvemos con 5 puntos, en el último sería aumento, o sea que en total tendremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadena y regresamos con 6 puntos. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al tamaño que necesitamos. Bien, ya aquí ya tenemos la medida que yo necesito. Al final aquí terminé haciendo 16 puntos. Terminé al final donde no lleva aumentos, donde estamos rectos. Ahí se acaban. Yo para medir, pues medí la circunferencia de la cabecita de quien iba a ser el gorro, o en dado caso puedes tomar un gorro que ya tienes y ahí medirlo. En mi caso eran 23 centímetros los que medía de un lado nada más. Y aquí me mide casi los 23. Bueno, sí, los 23. Puedes dejarlo un poquito antes por lo que estira, o si tu hilo no estira, pues puedes dejarlo muy justo, un poquito más. Todo va a depender de cuán apretado tejas o cuánto estire. Una vez que tienes la fila donde va a la mitad de tu gorro, en dado caso que a mí me salieron 16 puntos, voy a hacer una vuelta más, igual de 16 puntos, sin aumento aquí. 16, ida y regreso. Listo, esta es la vuelta, 16 puntos. Esta sin aumento acá es como para redondear un poquito la parte. Entonces ahora vamos a hacer la otra parte del gorro. Terminamos acá, donde no hay aumentos, igual de este lado. Iniciamos la vuelta y haremos 15 puntos, porque al final en los últimos dos será una disminución. En lugar de hacer 16, solo van a quedar 15. Sería 1, 2, 3. Este sería el punto número 14. Y aquí en los últimos dos que tenemos, estos dos, viene la disminución. Sería una. Y sin sacar hebra, vuelves a meter por el otro y jalas por todas las hebritas. Y aquí tendríamos una disminución. Hacemos cadena. Y ahora hacia acá van a ser solo 15 puntos. Porque recordemos que de este lado no hay aumentos y tampoco habrá disminuciones. Hacia este lado solo 15 puntos. 1, 2, ya llevamos 14 y 15. El último de este lado. Hacemos cadena, giramos y así vamos a continuar. Que ahora de este lado, de donde iban los aumentos, serán disminuciones. Y vamos a continuar todo el tejido con disminuciones de este lado hasta
llegar a 2 puntos como iniciamos acá. Bien, y así vamos con las disminuciones. Voy en 6 puntos. Hacia este lado toca disminución, entonces sería 1, 2, 3, 4 y en los últimos dos una disminución. 5. Otra forma de hacer la disminución: en el último punto, en lugar de tomar lazada, lo tomas directamente, jalas todos y pues igual no se nota. Quedaron ahora solo 5 puntos. Giramos y hacia este lado hacemos los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadenita, giramos, 1, 2, 3 y en los últimos dos disminución. Y ahora tenemos 4. 1, 2, 3 y 4. Cadenita, giramos, 1, 2 y en los últimos dos disminución. 1 y 2. Y ahora solo tenemos 3. Hacemos esos 3. 1, 2, y 3. Giramos, hacemos 1 y una disminución. Y ahora solo tenemos 2. Giramos y hacemos esos 2. 1 y 2. Y entonces sí, es momento de cerrar. Muy bien, para cerrar solo van a juntar los dos últimos 2 puntos de este lado con los primeros 2 que hicimos acá. Solo metes aquí en este punto y jalas el hilo con un punto deslizado hasta acá. Metes por el otro punto y por el segundo punto de este lado. Y de nuevo cuenta, jalas el hilo hasta acá como punto deslizado. Y listo. Han quedado unidos. Ya nada más escondes estas hebritas. Y para tejer la parte de arriba, aquí mismo iniciamos con 3 cadenas. La parte de arriba será en punto resorte o relieve. Y para hacer los primeros puntos altos, si ven estas rayitas que se notan, esta de acá, entre estas vamos a tejer 3 puntos. Aquí con mis 3 cadenas tendría el primer punto, por aquí queda. De hecho, este primer punto va a quedar en la parte del medio, este va a quedar fuera
O sea, al cerrar la cadena, este queda como primero. En este pedacito de aquí vamos a hacer 3. Este sería 1. 2. Y de este lado de la tirita sería el tercero, de esta pequeña línea que se ve aquí. De este lado haremos el tercero. Y el primero del otro lado de la línea. Aquí fue el tercero. De este lado de la línea, el primero. Uno. Aquí en la parte del medio 2. Y de este lado de la línea, esta es la línea, de este lado, el tercero. Ahora, de este lado de la línea, aquí está la línea, de este lado, el primero. 1. En medio el segundo. 2. Y aquí está la línea, de este lado el tercero. 3. Y así nos vamos a ir con puntos altos toda la vuelta hasta llegar de este lado. 3 puntos altos entre cada línea de estas. Si ustedes ven que está quedando muy abierto, pueden hacer 4. Va a depender mucho del hilo con el que ustedes están trabajando. Aquí ya terminamos la vuelta de puntos altos hasta aquí. En total me salieron 90 puntos altos sin contar estas 3 cadenitas. Estas no las conté, con estas serían 91. Lo que sigue es cerrar en la tercera cadenita. Con un punto deslizado. Vamos a levantar el tejido con 3 cadenas. Y vamos a hacer nuestro punto en relieve. Vamos a agarrar el primer punto por enfrente, así. Estas son las cadenitas, este es el primer punto. Agarramos la lazada, lo pasamos así. Y así sacamos el hilo y hacemos nuestro punto alto. El siguiente lo vamos a agarrar por la parte de atrás, así. Igualmente tomamos lazada, este sería el siguiente punto, se toma por la parte de atrás. Y hacemos el punto alto. El siguiente de igual manera va a ser por la parte de atrás. Así, sacamos y punto alto. El siguiente va a ser por la parte de enfrente, que es este. Lo tomamos así, sacamos la hebra y hacemos el punto alto. ¿Ven? Van a ir 1 por la parte de enfrente, 2 por la parte de atrás, 1 por la parte de enfrente. Seguimos con otros 2 por la parte de atrás, justo así. Hacemos el punto, sería 1 y 2. Y hacemos el punto. 2 por la parte de atrás y el siguiente por la parte de enfrente, que sería tomarlo así. Y de nuevo 2 por la parte de atrás. Los estoy agarrando solo tomando estas 2 hebritas, así. Aquí por en medio tenemos una, esta. No estoy agarrando el punto desde acá abajo, lo estoy agarrando desde estos 2 huequitos, a ver si se alcanzan a ver. Este de aquí y este de aquí. Así, miren, por ahí y por ahí.
Así estoy agarrando los puntos. Por estos dos, no desde abajo, por estos. Así miren, lazada. Estos son por la parte de atrás, justo así. De nuevo, estos por la parte de atrás, sería por este y por este. Que nada más queden los dos hilitos así por arriba. Dos por atrás, este sería por enfrente, igualmente por aquí. No por el punto más abajo, por arriba. Y así vamos a terminar la vuelta, tomando dos por la parte de atrás y uno por la parte de enfrente, hasta llegar a este lado. Una vez que ya terminaron su vuelta, de dos por la parte de atrás, uno por la parte de enfrente, van a cerrar en la tercera cadena. Acá en las tres cadenas con las que levantamos el tejido al principio, en la tercera van a cerrar con un punto deslizado. Y de nuevo se repite lo mismo. Tres cadenas, el mismo punto que abajo hicieron hacia afuera lo van a tomar nuevamente igual. Los mismos dos puntos que tomaron al revés, de nuevo se van a tomar al revés. Y de nuevo el mismo que tomaron por fuera, igual. Dos al revés, uno al derecho. Y así van a continuar las vueltas que necesiten hacia arriba hasta que les mida de 10 a 12 centímetros más o menos, lo que es de la parte de donde inició el resorte hacia arriba, 10 a 12 centímetros. Una vez que ya completaron los centímetros que necesiten, en este caso yo midiendo desde donde dimos la primera vuelta en puntos altos, esta es la primera vuelta de puntos altos, de allí hasta acá son 12 centímetros. Yo hice 12 vueltas en punto relieve, son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 vueltas en punto relieve. Terminé aquí. Entonces vamos a hacer dos vueltas más con disminuciones para cerrar el gorro. Vamos a hacer 3 cadenas. El primer punto se va a tomar igual por enfrente. Y en los siguientes dos que se toman por la parte de atrás, vamos a hacer una disminución. Hacemos uno y sin pasar completamente agarramos el siguiente, pasamos por los primeros dos, cuando quedan 3 agarramos hilo y pasamos por los últimos 3 y así haríamos una disminución en donde tomamos los dos puntos por la parte de atrás, disminución. El de enfrente lo dejamos igual. Y de nuevo en la parte de atrás, disminución. Los dos puntos que están en la parte de atrás son la disminución. El punto de enfrente se sigue haciendo igual. El de enfrente igual, en estos dos, disminución. Y así vamos a completar toda la vuelta. Listo, una vez terminada la vuelta con las primeras disminuciones, vamos a hacer la última vuelta. Sería hacer igualmente las primeras 3 cadenas.
esta vuelta va a ser de pura disminución, pero el primer punto, que es por enfrente, se va a tomar igual de frente, solo que esta vez no lo vamos a completar. Volvemos a agarrar lazada y la disminución que hicimos aquí, esta la vamos a tomar igual por la parte de atrás, de ese modo, y ahora sí completamos otra disminución con un punto por enfrente y otro punto por detrás, y de igual manera serán todas: lazada, primer punto por enfrente, sin completar bien, dejando las dos, lazada, siguiente punto por la parte de atrás, y completamos la disminución. De nuevo lazada, este punto por la parte de enfrente, y sin completarlo bien, lazada, tomamos el siguiente por la parte de atrás y cerramos. Una vez más, lazada, el punto que va por la parte de enfrente, igual por enfrente, pasamos las primeras dos y en lugar de completar, hacemos el siguiente punto, pero tomándolo por la parte de atrás. Y ahora sí completamos la disminución. Y así vas a terminar toda la vuelta de disminuciones. Muy bien, y aquí ya terminamos nuestra vuelta de puras disminuciones. Ya se está cerrando casi. Ya solo hay que cerrar. Sacamos nuestra hebra y la empezamos a pasar por estas hebritas, por estas. Una hacia este lado y después por la que sigue. Así lo vamos a ir pasando por todas estas en zigzag hasta llegar de este lado. Para ir haciendo esto, dejen su hebra un poquito más chiquita, como de unos 30 centímetros, para que sea más fácil y no se les enrede como a mí ahorita. Entonces seguimos pasando en zigzag. Y así lo vamos a pasar hasta llegar de este lado. Listo, una vez que la hayamos pasado por todo, vamos a jalar con cuidado porque la lana muchas veces es fácil de romper. Vamos a jalar y a apretar bien. Que quede bien apretado. Entonces se voltea el gorro al revés. Y por en medio sacamos las hebras. Por este lado seguimos jalando y apretando, y de este lado vamos a hacer un nudito. Yo siempre lo atoro en alguna de las hebras de acá al revés, y acá hago el nudo para que quede más fuerte. Ya solo queda hacer el nudito y ya estaría nuestro gorro listo. Ya nada más le ponemos un pompón, de preferencia bastante esponjoso para que se vea muy bonito. Muy bien, y así es como ya ha quedado terminado. Ya le pusimos un pompón muy esponjoso. Y espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse a mi canal y nos vemos en otro tutorial.